Hermanos, Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más en casa de nuestros hermanos Oscar y Marlene, listos para seguir con el estudio de las grandes doctrinas de la Biblia por Arcis Pro. El día de hoy tenemos el capítulo número 39 y está titulado El testimonio interno del Espíritu Santo. Así es de que vamos a seguir con la misma dinámica. Vamos a leer un párrafo cada quien. Los que alcancen a leer solo son 6 párrafos. Y vamos a tratar de desarrollar la mejor manera que podamos. Amén. Dios me los bendiga. Pues empezamos con nuestro hermano Santiago a leer el primer párrafo. A ver, hermano. En cualquier obra teatral que involucre un juicio, incluyendo a testigos, el testimonio que se brinde será crucial para el caso. El testimonio es importante porque su función es ayudarnos a llegar a la verdad del asunto. En algunos juicios, el testimonio de los testigos es puesto en tela de juicio porque el carácter de los testigos es sospechoso. El testimonio de un mentiroso psicópata es de poco valor. Para que un testimonio sea creíble, el testigo debe ser creíble. Amén. Pues aquí todos nosotros, aunque nunca hemos estado o hayamos estado en algún tribunal, entendemos cómo funciona más o menos un juicio. Cuando una persona es acusada de un delito, el juez y el jurado deben descubrir una sola causa, que es la verdad. Y eso es lo que lo lleva. Entonces, para llegar a esta verdad, no basta con opiniones, se necesitan pruebas y muchas veces el elemento más importante son los testigos, ¿verdad? Un testigo declara lo que ha visto, lo que ha oído o lo que ha experimentado. Su función es ayudar al tribunal a distinguir entre la verdad y la mentira. Eso es precisamente lo que el teólogo Sproul quiere utilizar para ilustrarnos, para explicar una verdad espiritual. Así de que en cualquier juicio los testigos tienen una responsabilidad enorme y ellos no están llamados a inventar historias ni a defender intereses ni nada de lo que se deba, sino que su responsabilidad es decir exactamente lo que saben, lo que han visto, lo que han oído y para poder traer un buen juicio. Y también la Biblia utiliza continuamente el lenguaje de testimonio, como por ejemplo en Deuteronomio 19:15 dice que por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo el asunto que se traiga a cabo. O sea que se necesitan testigos. Dios mismo establece que la verdad debía confirmar mediante testigos confiables. Ahora, también vemos este principio en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dijo, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, dice él. ¿Por qué? Porque no quería decir que él estuviera mintiendo, sino que conforme a la ley judía y a un asunto que debía confirmarse mediante testigos. Y no uno ni dos, no que varios testigos. Sí, entonces Jesús menciona varios testigos. Habla de Juan el Bautista, una de las evidencias que él tenía eran sus milagros, hablaba del Padre y acerca de la Escritura. Todo esto daba testimonio a quién él era, de qué significaba. Así que como un tribunal necesitamos testigos para conocer la verdad. También en las cosas espirituales necesitamos un testimonio verdadero acerca de Cristo. Amén. Ahora, no todo testimonio es digno de confianza, porque puede hacer que haya gente que mienta. Pero aquí Arcis Pro menciona algo muy importante, que no basta con que exista un testigo. El verdadero problema es que si podemos confiar en ese testigo. En un juicio moderno los abogados siempre intentan demostrar si un testigo es confiable. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esta manera? Tiene que primeramente conocer sus antecedentes penales, tiene que si él alguna vez ha mentido anteriormente o tiene intereses personales. Está diciendo que si él está confesando en realidad toda la verdad. Ahora, si se descubre algo en el testigo que es mentiroso, entonces todo su testimonio pierde valor, pierde credibilidad. Por eso Sproul menciona al mentiroso psicópata.
Esta exageración liberalmente para ilustrar un principio muy sencillo. Un testimonio solamente vale tanto como vale el carácter del testigo. Ahora, aquí está el punto central del párrafo, que la verdad del mensaje está íntimamente relacionada con la credibilidad del mensajero. En la Biblia encontramos este principio constantemente, como por ejemplo, Dios no puede mentir. Y esto lo vemos en Tito 1:2. Si lo quieren leer, en Tito 1:2, donde ahí claramente salen de que Dios no miente, Él no puede mentir. Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente. Y veamos Hebreos 6:18. Hebreos 6:18. A fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Ahora, ¿por qué creemos que lo que Dios dice, o sea, por qué creemos que Él no miente? Y es porque el carácter de Dios garantiza la verdad de su palabra. Amén. Dios nunca engaña, Dios nunca exagera, Él nunca se equivoca, Él nunca oculta información, su naturaleza es perfecta ante la verdad. Aquí R.C. Sproul está preparando el terreno para la enseñanza principal de la lección, que el Espíritu Santo es el testigo perfecto de Cristo. Jesús dijo en Juan 15:26, Él dará testimonio acerca de mí. Está hablando del Espíritu Santo. Y nuevamente en Juan 16:3 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, no el Espíritu de mentira, sino que el Espíritu de verdad. Aquí podemos observar cómo Jesús llama al Espíritu, le dice de verdad. ¿Verdad? No solamente dice la verdad, sino que Él es la verdad. Amén. Por eso su testimonio es absolutamente confiable. Aquí tengo un comentario de Juan Calvino. Calvino comenta en Juan 15:26, dice que el Espíritu Santo fue enviado para confirmar en los corazones de los creyentes aquello que Cristo había enseñado. Sin la obra del Espíritu Santo, el Evangelio sería escuchado externamente, pero no produciría una convicción profunda. Es el Espíritu quien auténtica e internamente hace y dice la verdad acerca de Cristo. Amén. En otras palabras, el Espíritu no inventa una verdad nueva, confirma con autoridad divina la verdad que es revelada a través de Cristo. Amén. Ahora, no todo lo que escuchamos acerca de Dios merece ser creído. Debemos evaluar todo el mensaje conforme a la palabra de Dios, como decían los de Berea. Nuestra confianza en el Evangelio descansa en un testigo perfecto. El Espíritu Santo nunca engaña ni conduce al error. Él siempre glorifica a Cristo, confirma la verdad del Evangelio. Nuestra vida debe resplandecer o debe descansar en el mensaje de Cristo. Un cristiano que vive en mentira debilita el testimonio delante de los demás. Así de que todo testimonio depende del carácter del testigo. Un tribunal, nadie va a confiar en un testigo conocido por mentir, por ser mentiroso. Nadie va a confiar en él. De la misma manera, nuestra certeza espiritual descansa en el hecho de que el Espíritu Santo es el testigo perfecto. Como Él es Dios y el Espíritu de verdad, su testimonio acerca de Cristo es absolutamente digno de confianza. Esta verdad prepara el camino para comprender que la seguridad de la fe cristiana no se fundamenta en un sentimiento cambiante, ni únicamente en argumentos humanos, sino en el testimonio infalible del Espíritu Santo, quien convence al creyente de la verdad del Evangelio. Amén. Pasemos entonces ahora al segundo párrafo. Tengo que apretar un botón aquí. ¿Está prendido ya? ¿Está en verde? Sí. Cuando Dios testifica la verdad sobre algo, su testimonio es cierto. Su testimonio no puede ser recusado. El testimonio que tiene a Dios como su autor no puede
no puede fallar. Se trata, de hecho, de un testimonio infalible. Procede del carácter más elevado posible, de la fuente más profunda de conocimiento y de la autoridad más suprema. La confiabilidad en el testimonio de Dios fue lo que impulsó a Lutero a declarar que el Espíritu Santo no es escéptico. Las verdades reveladas por el Espíritu son más ciertas que la propia vida. Amén. Ahora, vivimos en una época donde casi todo se pone en duda. Las noticias, las opiniones, las redes sociales, incluso hasta expertos pueden equivocarse o engañar. Esto lo lleva muchas veces a las personas a pensar que si existe una verdad absoluta o no. Y ya me ha pasado a veces con mi esposa, ya oíste que pasó esto y esto. Si lo viste en TikTok, le digo yo, no es cierto. O sea, porque nos pasa, o sea, las redes sociales siempre andan inventando cosas, ¿verdad? O sea, hay que esperar a que una fuente que sea reconocida diga algo al respecto para poder creer, ¿va? Ahora, sin embargo, Arcis Prus nos recuerda que hay testimonio que jamás puede ser cuestionado, que es del mismo Dios. Si Dios habla, no estamos ante una opinión, sino que estamos ante la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Ahí sí no hay duda. Veamos Números 23:19, que dice ahí. Números 23:19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Se arrepienta. Así Él que, dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. amén. Cuando Dios testifica la verdad sobre algo, su testimonio es cierto. Porque Dios nunca puede mentir. Eso es lo que dice su palabra. La Biblia, la palabra de Dios, que es la Biblia, lo afirma claramente. Y también estos versículos dicen, no simplemente dicen que Dios no decide o quiera mentir, sino que es algo más profundo. Mentir es lo contrario de su naturaleza. Ahí ya va en contra de su naturaleza. No puede él mentir. Dios es la fuente de toda verdad. Amén. Y veamos Juan 14:6, un versículo que todos lo conocemos, Yo soy. donde dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que Él es la fuente de la verdad. No hay otro. Toda la Trinidad está perfectamente identificada con la verdad. Imagine una balanza que siempre marca un peso correcto. Nunca falla. Ahora imagine otra que unas veces funciona y otras veces no. Y lo hemos visto a veces cuando nos paramos para ver cuánto pesamos, ¿no? Entonces, a veces le dice un peso y a veces le dice otro. Entonces no sabemos, en realidad falla, ¿verdad? Y así sucede con nuestro testimonio como seres humanos. Los seres humanos pueden equivocarse. Podemos olvidar, podemos exagerar, podemos hasta mentir, pero Dios nunca falla. Dios nunca miente. Él siempre le va a dar el peso correcto que es. ¿Verdad? Cada palabra salida de su boca es completamente la verdad. Su testimonio no puede ser rehusado. La palabra significa obtener que él es un juicio de los abogados que intentan descarriar un testigo. Aquí nadie posee mayor conocimiento que él. Él es el único que tiene todo conocimiento. Nadie conoce mejor la realidad que el creador del universo, que el que hizo todo. Veamos entonces Isaías 40, 13 y 14. Que nadie conoce esa mejor realidad que el propio creador que lo hizo todo. 40, Nadie. 13. Isaías 40, 13 y 14. ¿Quién puede dar consejo al Espíritu? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Quién? ¿Y la respuesta cuál es? Nadie. Esa es la respuesta. Hasta el 14. Sí, ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno?
¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de la justicia? Nadie. Nadie le enseñó nada. Dios jamás necesita ser corregido. Nunca aprende algo nuevo. Él lo sabe ya todo. Nunca descubre información que antes no sabía. Él ya lo sabe todo. Su conocimiento es perfecto. Ahora, Dios es infalible, pero ¿qué significa ser infalible? No significa solamente que normalmente dice la verdad, sino que significa que es imposible que falle. Eso es lo que significa ser infalible. ¿Verdad? Infalible quiere decir que no puede equivocarse, no puede engañar, no puede errar, no puede mentir. La Biblia utiliza este principio cuando habla de las Escrituras. Si Dios es el autor último de la Biblia, entonces la Biblia participa de esa misma verdad perfecta. Veamos 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16, donde claramente podemos ver que Dios es el autor de toda la Escritura. Según de Timoteo 3:16, sí. Muy conocida, la conocemos ya. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Por eso los reformadores defendieron la autoridad absoluta de la Escritura, solo la Escritura. ¿Verdad? Dios es perfectamente santo, perfectamente justo, perfectamente bueno, perfectamente verdadero. Su carácter garantiza la verdad de todo cuanto dice. Como dijo Moisés en Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta. Amén. Nosotros conocemos muy poco, Dios conoce absolutamente todo. Todo el pasado, presente, futuro, los pensamientos, las intenciones, los corazones, los acontecimientos antes de que ocurra, todito. Veamos el Salmo 139 del 1 al 4. Salmo 139 del 1 al 4. Donde Él lo conoce todo, dice ahí David. Nada se escapa de su conocimiento divino. 139 del 1 al 4. Al músico principal, Salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos son conocidos. Ya son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Amén. Gloria a Dios. O sea que nada se le escapó. Todo. Toda autoridad humana es limitada. Todos los gobiernos pueden equivocarse. Los jueces pueden cometer errores. Los científicos pueden corregir teorías. Los pastores pueden equivocarse, pero Dios posee la autoridad absoluta de todo. Todito. Romanos 3:4. Romanos 3:4. Para apoyar esta verdad. El hombre se equivoca. El hombre comete errores, pero Dios es perfecto. Él no se equivoca. Romanos 3, verso 4. Está buenazo, ¿no? ¿Lo tienes, hermano? Ok, hermano, ya. Dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo hombre como mentiroso. está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Amén. Cuando existe una diferencia entre la opinión humana y la palabra de Dios, el creyente debe someterse siempre a la autoridad divina. Siempre. Ahora,
Aquí R.C. Sproul cita una famosa expresión de Martín Lutero, donde dice que el Espíritu Santo no es escéptico. ¿Qué quiso decir Lutero con esto? Un escéptico es alguien que vive dudando de todo. Ese es un escéptico, que todo tiene su duda. A veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? A veces como que nos detenemos, siempre dudamos, ¿verdad? Pero Lutero afirma que el Espíritu Santo jamás comunica incertidumbre respecto a toda verdad revelada por Dios. Cuando el Espíritu revela quién es Cristo, no dice tal vez sea el Hijo de Dios, ¿verdad? No dice así, sino que directamente a uno hasta lo convence de pecado, ¿verdad? No dice, quizás sea culpable, no. Reconocemos que somos culpables. Cuando estamos haciendo mal o... Sí. Cuando promete salvación también a través del Espíritu Santo no dice, tal vez esto funciona. Poner en tela de juicio es la duda. El Espíritu habla con absoluta certeza porque conoce perfectamente la verdad. Esta convicción fue fundamentalmente durante la Reforma Protestante. Lutero sostenía que la fe cristiana debía descansar en la palabra segura de Dios y en el testimonio del Espíritu, no en opiniones humanas ni cambiantes. En esta última frase es una de las más profundas, donde dice que las verdades reveladas por el Espíritu son más ciertas que la propia vida. Wow. Nuestra experiencia cambia, nuestros sentimientos cambian, nuestra salud cambia, las circunstancias cambian, pero la verdad revelada por Dios permanece para siempre. Isaías 48. Isaías 48. Se case la hierba en un copse. Es un versículo bastante conocido. Isaías 48. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén, amén. Sé que la vida es pasajera, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso es que el creyente debe fundamentar su fe no en emociones, sino en la verdad revelada por Dios. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No pasará. Mateo 24:35. Tengo un comentario aquí también de John Owen. John Owen explicó que el Espíritu Santo produce una convicción espiritual que supera cualquier demostración numerante intelectual. Las evidencias históricas son valiosas, pero el Espíritu quien persuade el corazón de que Dios ha hablado en las Escrituras. Amén. Así de que vamos a pasar rápidamente al párrafo número 3. Juan Calvino enseñó que aunque las escrituras manifiestan signos claros y razonables de autoridad divina y exhiben la suficiente evidencia de su procedencia divina, estas evidencias recién nos convencen plenamente cuando han sido selladas en nuestros corazones por el testimonio interior del Espíritu Santo. Calvino reconoció la diferencia que existe entre las pruebas y el convencimiento. Aunque seamos capaces de ofrecer evidencias objetivas y precisas sobre la veracidad de la Escritura, esto no constituye ninguna garantía de que las personas creerán en ella, se rendirán a ella o la abrazarán. Para estar persuadidos de su verdad necesitamos la ayuda del testimonio interno del Espíritu. El Espíritu es quien nos hace someternos y rendirnos ante la evidencia precisa de la verdad de las Escrituras. Amén. Wow, qué pregunta esta, ¿va? Si la Biblia es tan verdadera, ¿por qué no todo el mundo cree en ella? A mí me pasaba un caso con uno de mis hermanos que me decía, yo que leo la Biblia, que yo no entiendo, me decía. No sé, no entiendo, me decía, no le hallo, me decía. Así me decía, yo es que la leo y no entiendo. Y eso se ve en muchas personas que la han leído y algunos, hasta muchos conocen la historia, conocen mucha historia,
pero muchos reconocen que han influido en la humanidad, mas sin embargo continúan rechazando a Cristo, a pesar de todo eso. ¿Por qué? Porque reconocer las evidencias no es lo mismo que tener una convicción espiritual, no es lo mismo. Esa es precisamente la enseñanza de Calvino que está hablando aquí. Calvino nunca dijo que la fe fuera irracional, al contrario, enseñó que la Biblia contiene muchas evidencias objetivas de que produce de Dios. Ahora podemos ver algunos ejemplos: la unidad de los 66 libros escritos durante aproximadamente 1500 años, el cumplimiento de las profecías, la profundidad de su doctrina, la perfección de su enseñanza moral, la transformación que produce las personas, la armonía entre sus actores muy diferentes, la persona y la obra de Cristo como centro de toda la Escritura. Todo esto constituye evidencia objetiva, como lo dice en Pedro, 2 de Pedro 1:19. ¿Qué es lo que dice 2 de Pedro 1:19? Leamos. Tenemos también. 1:19. Sí. 2 de Pedro 1:19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, Amén. hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Amén. Tenemos también la palabra profética más segura, dice. O sea que la Escritura posee señales suficientes de su origen divino. Aquí encontramos el punto central. R.C. Sproul dice que existe una diferencia entre tener pruebas y estar convencido. Esta diferencia es muy importante porque una persona puede aceptar intelectualmente que la Biblia es un libro extraordinariamente bueno y aún así no rendirse a Cristo. Los demonios son un ejemplo, ¿verdad? Donde claramente en Santiago dice que también los demonios creen y tiemblan. Ellos saben quién es Dios, saben quién es Cristo, pero no lo aman ni se someten a Él. Por eso el conocimiento por sí solo no salva. Porque mucha gente es muy intelectual, conoce mucha Biblia, pero no salva. Amén. El Espíritu es el que convence. Es el que convence, así es. O sea que aquí la imagen de un abogado que representa todas las pruebas posibles en un juicio, los documentos son auténticos, los testigos son confiables, las evidencias son contundentes, mas sin embargo, un miembro del jurado dice ignorarlas porque no quiere aceptar la verdad. El problema ya no está en las pruebas, sino que está en la disposición del corazón. Así ocurre con el ser humano. Como dice en Romanos 1:18, dice que detienen con justicia la verdad. No es falta de evidencia, es resistencia al Dios que en realidad está revelando toda la verdad y ellos están reteniendo eso, como que ponen una barrera, que esto no es así. Aquí parece una de estas grandes doctrinas de la teología reformada, donde Calvino enseña que el Espíritu Santo hace algo que ningún argumento humano puede hacer, y es que Él abre los ojos del corazón. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Veamos 1 Corintios 2:14. Primera de Corintios. 1 Corintios 2:14, donde habla acerca del hombre natural. Sí. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Y 2 Corintios 4:6, que dice, ahí está cerca. 2 Corintios 4:6. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, y es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Aleluya. Dios en el rostro de Cristo. Aleluya. O sea que el Espíritu Santo ilumina el entendimiento para que la persona vea la gloria de Cristo. ¿Fue 1 Corintios? 2 Corintios 4:6. 4:6. 4:6. Ya está bien.
O sea que aquí las pruebas no cambian, es la misma. Lo que cambia es el corazón del lector, el corazón de la persona que está buscando de Dios o queriendo conocer de Dios. Aquí R.C. Sproul utiliza una expresión tomada de Calvino, dice que el Espíritu sella la verdad. O sea que la idea es la de un sello oficial que hace auténtico ese documento. En tiempos antiguos el rey colocaba un sello sobre el decreto para confirmar que era algo genuino, algo verdadero, algo auténtico. Y de manera semejante el Espíritu Santo confirma internamente que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Y eso ahora nosotros que hemos leído y entendemos la Biblia a través del Espíritu Santo que nos ayuda, bien difícilmente nos pueden hacer quitar esa verdad del corazón y de la mente. Respalda por sí misma, ¿no? Claro, claro, eso es lo que hace. Aquí R.C. Sproul también describe algo en que dice de que para estar persuadidos de su verdad necesitamos la ayuda del testimonio interno, que es el Espíritu. O sea que la palabra persuadir significa mucho más que aceptar un argumento. Significa quedar plenamente convencido. Es decir, la diferencia entre decir creo que la Biblia podría ser verdadera y decir sé que esta es la palabra de Dios. Dar esa firmeza de convicción. ¿Verdad? Y esa transformación no proviene únicamente del razonamiento humano, sino que es la obra del Espíritu Santo. Ahí es donde viene el cambio, ¿no? Sí, ahí es donde... Cuando hay convicción. Cuando hay convicción. Y uno de los pasajes que tenemos aquí es en Juan 10:27. Veamos Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Amén. Ahora, ¿por qué algunos creyentes reconocen esa voz y otros no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu está y abre el corazón de aquella persona, como lo que ocurrió con Lidia en Hechos 14:16, donde dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Y eran muchas mujeres, ¿no? Y eran sí, muchas mujeres. 14:16. Sí. 14:16. 10. 16:14, perdón. Lo leemos si quieren. Hechos 16:14. Dice acá, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Amén. O sea que aquí podemos ver una vez más claramente que Pablo no dice que Lidia solo escuchó, sino que dice que el Señor abrió su corazón. Y ese es precisamente el trabajo del Espíritu Santo. Hacer eficaz la palabra de Dios en un interior del ser humano. Amén. Amén. Comentario de Jonathan Edwards. Dice, Jonathan Edwards distinguía entre conocer una verdad y percibir su belleza espiritual. Una persona puede entender intelectualmente el Evangelio, pero solo el Espíritu Santo le concede una luz espiritual para apreciar la gloria de Cristo y abrazar con fe esa verdad. Amén. Bueno, pasamos al párrafo número 4. Párrafo 4. No, la hermana lee. En su testimonio interior, el Espíritu Santo no nos ofrece ninguna información nueva y secreta o ningún argumento inteligente que no estuviera de otro modo a nuestra disposición. Lo que hace en realidad es operar sobre nuestros espíritus para quebrarlos y vencer nuestra
resistencia a la verdad de Dios. Nos mueve a rendirnos ante las enseñanzas claras de la palabra de Dios y a abrazarlas con total seguridad. Amén. Ahora muchas personas piensan que la obra del Espíritu Santo consiste principalmente en recibir un mensaje nuevo de Dios, ¿verdad? Algunos dicen Dios me reveló, Dios me habló y me dijo esta verdad. Ahora tengo una nueva revelación especial. O sea, aquí todas esas cosas dicen. Pero el ministerio del Espíritu Santo no es añadir nuevas doctrinas, sino hacer que comprendamos y creamos y obedezcamos la verdad de Dios que ya está revelada en las Escrituras. El Espíritu Santo no nos ofrece ninguna nueva información secreta que nunca fue revelada. Esta afirmación es muy importante. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras, porque toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, si el autor de la Biblia no va a contradecirla ni a contemplar con esas doctrinas nuevas, como Jesús dijo acerca del Espíritu Santo, que lo leímos en Juan 14:16. Creo que lo leímos, si no es que no me equivoco. Pero Él dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Está dicho ya. Observemos que Jesús no dijo, Él les va a enseñar una verdad nueva. Él les va a enseñar una revelación nueva que yo no les dije. No dice eso, sino que les va a enseñar todo de lo mío. Dijo, tomará todo. O sea que el Espíritu dirige nuestra atención siempre a Cristo y a su palabra. Cuando alguien afirma haber recibido una nueva enseñanza que contradice la Biblia o pretende añadir una nueva doctrina, esa enseñanza no proviene del Espíritu Santo. El Espíritu nunca compite con la Escritura, siempre la confirma y la ilumina, porque ya está escrita, ya está hecha. Ahora, R.C. Sproul continúa diciendo en este párrafo que ningún argumento inteligente que no estuviera de otro modo a nuestra disposición. O sea, que esto significa que el Espíritu Santo no nos convence porque nos dé un argumento que antes nadie conocía, sino que las evidencias ya están presentes, la Biblia ya ha sido escrita, los evangelios ya fueron anunciados. El problema no está por falta de información, sino que el problema está en el corazón de la persona, que no quiere entender, no quiere recibir palabra. Como lo leímos, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Son locuras, dice. Porque se han de discernir espiritualmente, ¿verdad? O sea que no porque sean irracionales, sino que porque el pecado afecta nuestra mente, afecta nuestra voluntad, afecta todo lo nuestro, todo lo del ser humano. Ahora, para tener una mejor visión, solo pongamos a imaginarnos a una persona que entra en una habitación completamente iluminada, pero lleva una venda sobre sus ojos. La luz está ahí. Los objetos ahí están. No hace falta añadir más luz. Lo que hace falta es quitarle la venda. Es exactamente lo que le pasa al ser humano. Tenemos la palabra, tenemos la iluminación del Espíritu Santo, tenemos todo dicho, pero tiene una venda que no lo deja ver. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Él no crea una nueva verdad, sino que quita la ceguera espiritual que nosotros teníamos, porque nosotros pasamos por ahí y nos quitó esa venda. Ahora, aquí encontramos otra observación que dice Sproul en este párrafo. Dice que opera sobre nuestros espíritus para quebrarlos y vencer nuestra resistencia a la verdad de Dios. O sea que esta expresión describe la condición natural del ser humano. No somos espiritualmente neutrales o naturales, sino que la Biblia dice que el pecador se resiste a Dios. Veamos Romanos 8:7. El pecador se resiste a Dios. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No pueden.
porque está muerto en sus delitos y pecados. O sea que el problema no es simplemente intelectual, es moral y espiritual. Amamos más a nuestros pecados que a la verdad. Por eso necesitamos el Espíritu Santo que transforme el corazón del pecador. Ahora, quebrantar, ¿qué significa esto? No significa destruir una persona, sino que significa romper el orgullo, la autosuficiencia y la rebeldía. Es lo que ocurrió con Saulo de Tarso. Antes él perseguía a la iglesia. Pensaba que estaba sirviendo a Dios, pensaba que estaba haciendo un bien. Pero cuando Cristo salió a su encuentro en el camino de Damasco, toda su resistencia fue vencida. La autosuficiencia. Cayó al suelo. Rompe el quebrantar. La sí, rompe la autosuficiencia. ¿Qué más? Sí, rompe el orgullo, la autosuficiencia y la rebeldía. No recibió un evangelio diferente cuando salió a su encuentro. Comprendió que Jesús era el Mesías al que él había rechazado anteriormente. Aquí R.C. Sproul también incluye una frase en su párrafo que dice que nos mueve a rendirnos ante las enseñanzas claras de la palabra de Dios. Observe que el Espíritu no nos lleva principalmente hacia las expresiones extraordinarias, sino que nos lleva a las Escrituras, nos lleva a la palabra de Dios, donde produce humildad, produce obediencia, produce fe, produce entendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros cuando ya entendemos eso, dice la palabra que nosotros oímos su voz. Y esa voz llega a nosotros por medio de la palabra, inspirada por el Espíritu Santo. Hace que recibamos esa confianza, hace que recibamos esa obediencia. Y la última frase de este párrafo dice, y abrazarlas con toda seguridad. O sea que aquí esta palabra abrazar es bien bastante significativa, porque no significa aceptar una doctrina o a regañar así a la fuerza, sino que significa recibirla con gozo, con amor y con confianza. O sea que el creyente no obedece simplemente porque está obligado, sino que obedece porque el Espíritu Santo ya transformó en esa persona unos síntomas de afecto. Así como dice Salmo 119, 97. Veamos esa cita. Cuando ya el creyente, cómo luce ya después de ser transformados. Es Salmo 119, verso 97. Sí, 119, 97. Oh, cuánto amo tus enseñanzas. Dice esta versión 97, dijiste. Sí. Oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. En la Reina Valera dice, oh, cuánto amo tu ley. O sea que ese amor por las palabras es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Amén. Juan Calvino enseñó que el Espíritu Santo no añade una nueva revelación a las Escrituras. Su obra consiste en sellar el corazón del creyente a la autoridad de la palabra ya revelada. Por eso llamó al Espíritu Santo el sello. La doctrina bíblica no crea una verdad nueva, sino que confirma la verdad de Dios en el interior del creyente. Amén. Vamos a pasar rápidamente al párrafo 5. Ya casi terminamos, 2 párrafos más y terminamos. El testimonio interno del Espíritu no es una huida al misticismo o un escape al subjetivismo, donde los sentimientos personales son ascendidos a un rango de absoluta autoridad. Existe una diferencia crucial entre el testimonio del Espíritu Santo a nuestros espíritus y el testimonio humano de nuestros espíritus. El testimonio del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Nos viene con la palabra y a través de la palabra. No nos viene por fuera de la palabra o sin la palabra. Amén. Aquí este párrafo comienza diciendo que el testimonio interior del Espíritu no es una huida al misticismo. Ahora, el misticismo busca conocer a Dios mediante experiencias extraordinarias, mientras
quieren ver visiones, voces interiores o revelaciones privadas. Eso es el misticismo. Muchas veces sin perder o depender de las escrituras. El misticismo siempre suele decir, Dios me habló directamente. Han oído muchas veces que pasa eso. Dice que recibió una revelación especial. Muchas veces hasta dicen, no sé ni cómo explicarlo, no sé ni cómo decirlo, pero me habló. Así dicen. Aquí R.C. Sproul afirma que no es la enseñanza bíblica sobre el testimonio interno del Espíritu. El Espíritu Santo no nos lleva a buscar experiencias independientes de la Biblia. Nos lleva siempre a Cristo revelado a través de las Escrituras. Amén. El Espíritu nunca desvía nuestra atención hacia las experiencias personales como fuente de autoridad. Siempre nos dirige a Cristo en su palabra. Amén. Ahora, también R.C. Sproul aquí dice una palabra que dice, o un escape al subjetivismo. Esta idea es la idea de que la verdad depende de lo que yo siento o experimento. Por ejemplo, sé que Dios me habló, pero sentí mucha paz, dicen ellos. Dice la gente, cuando me habló sentí esa paz. Dice, creo que esto es correcto porque así lo siento. O sea, ellos mismos toman ese tipo de decisiones. Ahora, pero nuestros sentimientos cambian constantemente y eso es lo que pasa, donde la gente se confunde. Hoy podemos sentir alegría, mañana tristeza, pasado algún temor, qué sé yo. Ahora, si nuestra fe dependiera de nuestros sentimientos, nunca tendríamos una seguridad verdadera, nunca. La Biblia enseña que la autoridad no es o no está en nuestras emociones, la autoridad está en Dios y en su palabra. Veamos Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Por eso nuestros sentimientos deben ser examinados a la luz de las Escrituras. Sin remedio, ¿no? Y perverso, dice la Reina Valera. Imagínese, Por ningún lado se escapa. imagínese alguien anda en un forest, ¿cómo se llama? En un bosque. Y si la brújula está dañada, él carga su brújula para saber dónde está el sur, el norte. Y si está dañada, aunque la persona crea sinceramente que va hacia el norte, en realidad puede estar caminando hacia el sur. O sea, no sabe. La sinceridad no garantiza que uno esté en lo correcto. De la misma manera, una experiencia espiritual muy intensa no garantiza que provea o venga de Dios. Lo que determina su autenticidad es si está de acuerdo con la palabra de Dios. A eso es lo que tenemos que ver. Respaldar. Eso es lo que nos respalda. Porque la verdad es que mucha gente nos habla de sueños y visiones, pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. O sea, nosotros tenemos que creer lo que la Biblia dice. No tenemos que guiarnos por ese tipo de cosas. Ahora, Sproul sigue diciendo en este párrafo que existe una diferencia crucial entre el testimonio del Espíritu Santo a nuestros espíritus y testimonios humanos de nuestros espíritus, dice. Aquí encontramos una enseñanza bastante profunda, porque todos tenemos pensamientos, todos tenemos emociones, todos tenemos intuiciones, pero ninguna de esas cosas tiene autoridad como la del Espíritu Santo. Ninguna. Cuidado, hermana, ahí tiene una güiro. Esas son peligrosas. ¿Qué clase de arañón? Vamos a hacer una pausa, hermano, permítame. Porque acaba de ocurrir algo. Una Wii. La habrá matado. Sí. Sí, acá se abre la pared, hermano. Ya casi le abre un hoyo a la pared, hermano. Un corto comercial. No está en el estudio, hermano. Una tarántula. Sí, es el calor, hermano, que la saca. Pero bueno, decíamos que todos tenemos emociones, todos tenemos
pensamientos, a veces hasta podemos pensar que, y lo he visto yo también, que mucha gente dice, Dios quiere que yo haga esto. Así dicen ellos, Dios quiere que yo haga esto, pero en realidad puede ser simplemente un deseo personal, que es lo que pasa por lo general, ¿verdad? Por eso debemos distinguir entre lo que yo pienso y lo que Dios dice en su palabra, en realidad. Vamos a ver, me voy a mover para El Salvador, pero vamos a ver qué me dice la Biblia. O sea, todo eso, todas esas cosas lo hemos visto. Me ha dicho que, Sí. que dije a mi esposa que Bueno, sí. Yo conozco a alguien que me dijo, tengo que ir a Idaho y bueno, vamos a ver qué dice. está confirmado. Sí, está confirmado. Pero bueno, sigamos. La confirmación. Sigamos. Aquí Sproul dice que el testimonio del Espíritu Santo es la palabra de Dios. O sea, es decir, que el Espíritu no habla para reemplazar la Escritura. No. Habla para confirmar la Escritura. Amén. Él ilumina la Biblia, Él aplica la Biblia, Él convence mediante la Biblia. Claramente Pablo dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y Pedro dice que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que inspiró la Escritura es quien ilumina al creyente para comprenderla. Amén. Bueno, pasamos rápidamente al pasaje, al último. Número 6, ya. Estamos en el número 6, dice, del mismo modo que el Espíritu Santo da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios, confirmando su palabra a nosotros, Romanos 8:16, el Espíritu Santo también nos asegura interiormente que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Romanos 8:16 dice que el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que este versículo habla de la seguridad de la salvación. Cuando una persona cree en Cristo, el Espíritu Santo produce una convicción profunda que ahora le pertenecemos a la familia de Dios. Amén. Esto no significa que el creyente escuche una voz audible diciendo, mira, ahora eres salvo, ahora eres... No. Tampoco significa que recibió una visión extraordinaria diciéndole eso, sino que el Espíritu utiliza las promesas de la palabra para confirmar nuestro corazón. Ahora, ¿qué dice Juan 1:12? Juan 1:12. A lo suyo, dije, ¿no? Mas todos le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Todos los que le recibieron, no son todos los creados. Porque mucha gente dice de que somos hijos de Dios porque Él nos creó. Pero aquí este pasaje dice que más todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. O sea que el Espíritu aplica a esa persona, al creyente, y le da la seguridad de esa verdad. Y ahí lo que estás diciendo es que no son engendrados de sangre, Sí. ni de carne, ni de varón, Amén. sino de Dios. Amén. Claramente aquí se establece un paralelo muy importante. Así como el Espíritu confirma que somos hijos de Dios, también confirma que la Biblia es su palabra. Cuando un creyente lee las Escrituras, ocurre algo que no puede explicarse únicamente desde el punto de la vista intelectual, sino que reconoce que a través del Espíritu Santo le está dando esta confirmación, como lo dice en Juan 10:27, que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora, ¿a dónde escuchamos esa voz? En la Escritura. Ahí escuchamos esa voz. Por eso es que muchos pastores dicen, si quiero oír la voz de Dios, lea la Biblia en alto, en voz alta. Dice, ahí la va a escuchar. No, esos que hablan en lengua también. Comienza a hablar y dice, no está dicho el Señor. Hijo. Sí, claramente el Espíritu Santo es quien hace que el creyente reconozca esa voz. Amén. R.C. Sproul nunca dice que debemos creer sin evidencias. Tampoco dice que la fe
sea irracional. Lo que enseña es que las evidencias externas y la obra interna del Espíritu Santo van juntas, van de la mano. Podemos pensar que en ello está de esa manera. Las evidencias muestran que la Biblia merece ser creída. El Espíritu Santo convence el corazón para que esta verdad sea recibida con fe. La razón nos lleva hasta la puerta. El Espíritu Santo nos hace entrar. Por eso la Escritura no es ciega, pero tampoco es únicamente un ejercicio intelectual. Es una respuesta del corazón transformado por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a tener aquí un comentario también donde dice Calvino que el Espíritu Santo es quien sella el corazón del creyente tanta certeza de la adopción como la autoridad de la Escritura. La misma obra divina que nos lleva a clamar Abba Padre, también nos lleva a recibir la Biblia como la voz de Dios. Amén. Aquí tengo otra referencia, otro comentario de Herman Bawi. Él señala que la fe cristiana es una respuesta integral del ser humano. La mente comprende la verdad, pero el espíritu quien mueve la voluntad y los afectos para abrazarla con confianza y obediencia. Amén. Como conclusión, para terminar ya este capítulo 39, R.C. Sproul concluye enseñando que el testimonio interno del Espíritu Santo es una de las mayores bendiciones que Dios concede a sus hijos. El Espíritu no comunica nuevas revelaciones ni instituye autoridad de la Biblia, sino que su ministerio consiste en iluminar el entendimiento, vencer la resistencia del corazón y confirmar interiormente que las Escrituras son verdaderamente la palabra de Dios. Del mismo modo que nos asegura que hemos sido adoptados como hijos de Dios, también nos da una convicción firme y gozosa de que la Biblia es la voz infalible de nuestro Padre Celestial. Amén. Y gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo. Amén. Pues eso es todo, hermano. Hemos terminado esta lección 39. Bastante interesante, ¿no? Sí, aquí entiende. Amén. Pues vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a terminar antes de desconectarnos. Vamos a darle gracias a Dios. Señor Padre, te damos gloria, te damos honra. Te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque la verdad es de que a veces hay cosas que no entendemos, pero a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo que nos revela toda la verdad, podemos llegar, Señor, a tomar mejores decisiones en las cuales en el pasado nos hemos equivocado, haciendo malas decisiones porque no te conocíamos, porque no teníamos ese Espíritu Santo, Señor, en nuestro ser. Ahora que somos tus hijos y gozamos de ese privilegio, Señor, que ahora el Espíritu Santo, Señor, vive en nosotros. Señor, te damos gloria y te damos honra porque sabemos que es más seguro vivir, Señor, agarrándote de tu mano, agarrándonos de tu verdad, Señor, porque tu palabra nos revela toda esa verdad. Gracias te damos, Señor, por este estudio del día de hoy. Bendice a mis hermanos presentes. Bendice, Señor, a los hermanos que estuvieron conectados también. Te damos gloria, honra y agradecimiento por todo lo que haces en nuestra vida. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Nuestra hermana Luz, Dios la bendiga, hermana, por estar conectada. Nuestro hermano Carlos también, Dios lo bendiga. Estamos aquí esperándolo también, que viene de camino. Bendiciones, hermanos.